la Misión Cristiana Bautista, Jesús Esperanza y Vida le da la más cálida de las bienvenidas a otro servicio de adoración y de un mensaje de Dios para su vida. El día de hoy comenzaremos entonando un canto. Es el coro de nuestro coritario número 66. Y si vivimos, las letras de este aparecerán en pantalla. Adelante. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Ahora tendremos una lectura bíblica del libro de los Hechos. Continuamos con estas predicaciones que son basadas en el libro de Hechos a los Apóstoles. El día de hoy leeremos el capítulo 5, versículos del 38 al 42. Como ya mencioné, esta es una serie de predicaciones acerca del libro de los Hechos. Si gusta ver las anteriores, le invitamos a que vea en nuestro canal, además de muchos otros materiales que hemos preparado para que bendigan su vida espiritual. Después de esto tendremos una predicación de labios de nuestro hermano pastor. Y finalmente estaremos despedidos. Adelante. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero dentro del concilio había uno de los más importantes maestros de la ley de aquel entonces. Se llamaba Gamaliel. Es descrito como doctor de la ley y venerado de todo el pueblo. De hecho, este Gamaliel fue el mismo que fue maestro de Pablo, del apóstol Pablo. Él era conocedor de la Escritura, pero no solo eso, también tenía un discernimiento espiritual, que es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque mucha gente conoce la Biblia, incluso la ha leído, pero ni siquiera ha aceptado a Cristo en su corazón.
Hay cristianos también que han leído la Biblia o que conocen de la Biblia o que han tomado muchos cursos, pero falta esa parte de poner en práctica el amor, la misericordia de Dios y sobre todo poner en práctica nuestro discernimiento espiritual para muchas circunstancias que se nos ponen en la vida. Gamaliel no se fió de lo que otros miembros del concilio decían, sino que él pensó por sí mismo, analizó y con la información que ya tenía de lo que él conocía de la palabra del Señor, él vio y se hizo preguntas. Yo me imagino que se hizo preguntas como, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estos hombres que están predicando? ¿Qué predican? ¿En realidad es incorrecto? ¿Ataca en realidad las creencias de nosotros, en este caso de los judíos, basadas en el Antiguo Testamento? ¿Qué estaba pasando? Y después de hacer este análisis, Gamaliel llega a una conclusión. Pero yo quiero llamar su atención hacia cómo debemos nosotros hacer también en nuestra vida diaria. Nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que otros digan, aunque sean mayoría. Hay que contrastar todo con la palabra de Dios. No dejarnos llevar por una moda pasajera, por lo que muchos crean, o que si algo es lo correcto según ellos, ya nosotros vamos a seguirlos. Hoy en día hay muchas corrientes pseudocristianas que están por ahí, que se enseñan en diferentes lugares, pero sobre todo que las personas que las creen están buscando adeptos dentro del pueblo de Dios. Tenga mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos que tener bien firme la palabra de Dios en nuestros corazones, donde podemos encontrar la verdad y ahí nadie nos puede engañar. Gamaliel entonces llegó a una conclusión y esa conclusión fue de que no deberían de atacar a estos cristianos que estaban ahí predicando, a los apóstoles, ni mucho menos tenían por qué matarlos o tratar de acabar con ellos. Así que nos dice que dio un convincente discurso al concilio. En ese discurso usted lo puede leer ahí en Hechos 5, ¿verdad? Un poquito antes de lo que leímos. Él razona y dice, hubo líderes que parecían ser importantes, líderes de movimientos, en el que cuando murió su líder, pues sus seguidores se dispersaron y el movimiento desapareció o perdió fuerza. Hasta da ejemplos de lo que ellos conocían recientemente. Sin embargo, considere usted que en el caso de Jesús era al revés. Cuando muere Jesús, sabemos nosotros los cristianos que después resucitó y fue llevado al cielo, pero ya no estaba ahí Jesús con ellos. Entonces el movimiento cristiano, en vez de ir menguando y desapareciendo, tomaba mayor fuerza y auge. Recordemos cuántas personas se convirtieron en los discursos anteriores de Pablo aquí mismo en Hechos. Miles de personas creían en Cristo, se bautizaban y se unían a la iglesia. Entonces era algo que tomaba. Entonces era una enseñanza que tomaba muchas. Entonces era una enseñanza que iba creciendo. Así que les dice una frase que, bueno, a mí me parece muy sensata. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez se encuentren peleando contra Dios. Eso les dijo Gamaliel. Hermanos, nuestra fe, este movimiento, ¿verdad? Como ellos le decían, del cristianismo, no es de hombres, es de Dios.
No predicamos porque nosotros mismos hayamos decidido, ahí se nos ocurrió, vamos a predicar. No, estamos haciendo lo que Jesucristo mismo nos mandó en la Gran Comisión y en muchos otros lugares de los evangelios. Jesús fue el que nos dijo, prediquen, compartan estas buenas noticias. Por tanto, como dijo Gamaliel, nadie puede detenerlos. Nadie nos puede detener, hermanos, porque nosotros vamos en el nombre del Señor a predicar la palabra. Y aquella persona que pelee contra nosotros está peleando contra Dios. Siempre ten presente esto, hermano, porque como cristianos y como iglesia no debemos planear o hacer cosas por nosotros mismos, sino todo lo tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo, porque no estamos peleando solos, estamos yendo a hacer lo que Dios nos encomendó, a hacer lo que Dios nos dejó en nuestra vida. Siguiendo con nuestro relato, aunque los demás en el concilio consintieron con Gamaliel que deberían de ponerlos en libertad o no matarlos, pues aún así mandaron a azotar a los apóstoles y les amenazaron para que no predicaran más el evangelio de Cristo Jesús. Los azotes de aquel tiempo no eran como hoy nos lo imaginamos, ¿verdad? Como que pues ahí medio te doy un pequeño azote, un pequeño latigazo. No, eran latigazos que rasgaban la piel de aquellas personas que los recibían. Y no eran unos 2, 3 o 4 azotes, no, eran 39 azotes los que daban los judíos. Si usted lee la Biblia, ahí va a ver en varias ocasiones que dice que era 40 azotes menos 1. Era lo que acostumbraban ellos propinar a sus víctimas. Cualquier persona, pienso yo, desfallecería ante tales castigos. Sin embargo, aquí en Hechos nos dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, si alguna vez alguien te quiere hacer bullying, con la frente en alto debes glorificar a Dios, porque fuiste tenido por digno de padecer por el nombre de Jesús. Si tú estás citando la Biblia para contrarrestar las mentiras que el diablo ha metido en nuestra sociedad y en la mente de las personas, y luego dicen todo tipo de insultos, o en las redes sociales, como dicen ahora los muchachos, te echan hate, alaba a Dios y ponte gozoso porque has sido digno de sufrir por el nombre de Jesucristo. Termina después nuestro capítulo 5, de que estamos analizando hoy, describiendo lo que hicieron los apóstoles. Después de tal reprimenda y de semejantes azotes, cualquiera diría, no, mejor saben qué, yo ya no le entro, ¿verdad? Yo ya no me arriesgo a que otra vez me vayan a meter a la cárcel o a dar más azotes o a matarme o a hacerme otra cosa. Pero quiero que veas lo que nos dice la Biblia y este relato de Hechos 5 acerca de lo que le sucedió a estos apóstoles. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dejaban de enseñar. ¿Dónde? En las casas y en el templo también. ¿Cuándo? Todos los días, dice. Hermano, busca enseñar y trata de predicar a Jesucristo diariamente. No solamente una vez al mes, una vez cada año, diariamente. Y no solo aquí en la iglesia, o no solamente donde haya muchos cristianos, sino en las casas, en los lugares a donde vas, en la parada del camión, en tu escuela, en tu trabajo, en donde puedas, y que te den
ocasión y permiso de hacerlo, predica el Evangelio a toda persona. Ahora, aquí me llama la atención que predicaban en las casas. Y creo que la casa donde tenemos que empezar es nuestra propia casa. Es decir, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, a nuestros cuñados, a todos aquellos que están en nuestra familia. Hermanos, aquí vemos cómo Dios salvó a los apóstoles. Los querían matar, pero llega Gamaliel y aboga por ellos. Vemos que Gamaliel, siendo un gran maestro de la ley, un doctor de la ley, pues conoce la palabra, pero no solamente la conoce, sino que la pone en práctica y también tiene discernimiento espiritual para ver que esto del cristianismo no está mal, es obra de Dios. Y les dijo, pues déjenlos, y si sobreviven, es obra de Dios. Hermanos, desde el libro de Hechos hasta este año 2022 ha sobrevivido el cristianismo. Entonces quiere decir que sí es obra del Señor. Aleluya. Vamos a continuar esa obra del Señor nosotros y con gozo, aun cuando nosotros seamos víctimas de alguna persecución, hágalo con gozo y no deje. Aunque le den amenazas y le digan que no y lo traten de convencer, usted siga, así como ellos decían, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, el Rey de Gloria. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te doy gracias porque en tu palabra nos enseña cómo eran estos primeros cristianos, la fe que tenían, el entusiasmo, la valentía que tenían de predicar tu palabra y cómo, Señor, tú obraste poderosamente en sus vidas y en la iglesia para que creciera mucho, Señor. Te pedimos que ahora tú también, Señor, derrames de tus bendiciones en la iglesia, que nos ayudes a ser como ellos, predicando constantemente, Señor, del mensaje de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, también a tener ese discernimiento y a conocer tu palabra para que nadie nos engañe, mi Dios, con huecas sutilezas. Señor, nos ponemos pues en tus benditas manos y te pedimos que cada día nosotros querramos ser mejores para ti. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, mis hermanos, mis amigos, estamos a sus órdenes. Si ustedes quieren contactarnos o visitarnos aquí en esta misión Jesús, Esperanza y Vida, también si se quieren suscribir a nuestro canal y seguir recibiendo notificaciones y videos, pues nos daría mucho gusto. Estoy a sus órdenes, soy el Pastor Vicente y me puede contactar en nuestro sitio web jesusesperanzayvida.org. Ahí están los datos de contacto. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto.